Bien, segundo stream, que es lo más importante que tratamos en dicho stream. Stream que por primera vez tematizamos más. Como bien sabéis, en el primero hicimos un abordaje general a los puntos más clave, pero a partir de ahora cada uno será como una especie de clase más específica enfocada a desarrollar un tema mucho más concreto. ¿Y a dónde nos lleva esto? ¿A dónde nos lleva este tema principal? Pues bien, construimos y hablamos del sistema divino, los dioses y la jerarquía que conformará este. Toda historia necesita un orden, un marco, algo que diga qué es lo que está establecido y dónde están los límites de lo permitido y lo no permitido. ¿Qué es lo divino? Y en nuestro caso esto lo marcarán los dioses, pero no serán los típicos dioses que están simplemente ahí arriba para ser adorados. En nuestro caso buscamos crear dioses que dejen huella, que marquen en el mundo y que busquen seguimiento por parte de los humanos. Por eso hoy vamos a hablar de ello, de los que crearon el mundo y tal vez de los que lo condenaron. Cuando escribes fantasía, una de las preguntas más acuciantes que se suele hacer el lector y por lo tanto las preguntas en las que más se suele tener que centrar el escritor es desarrollar tipos de preguntas tales como: en esta historia, ¿quién tiene el poder último? Si hay magia, ¿quién la controla? ¿Quién la dicta? Si hay muerte, ¿quién decide cómo? Si existen héroes, ¿contra qué se están rebelando? Crear dioses en un mundo como este no supone ponerse a inventar seres raros y extraños con nombres aún más raros todavía. Pero concretamente lo que busca es definir el marco invisible que regirá a nuestro mundo. Es poder darle al lector de sentir que el mundo está vivo y que responde a unas reglas escritas que tú de primeras no ves, pero que poco a poco vas descubriendo. Creando dioses das forma a una ley invisible que regirá este mundo y marcará la ruta por la que podemos seguir a lo largo de todas las historias que creemos en él. Pero y sobre todo, y el punto que a mí me parece más interesante, es que en el momento en que empezamos a tematizar un mundo tan divinificado y en teoría tan jerarquizado como este, otorgas una gran capacidad de conflicto a la historia. Porque al estar, como bien digo, todo tan supuestamente dirigido desde arriba, el fundamento y el primer problema o el mayor problema que nacerá de los humanos será su condición de poder revelarse a esto. Por ello, a la hora de que pensemos dioses para nuestra historia, no nos valdrá solamente con pensar en qué representan. Habrá que hacerse preguntas mucho más allá, como por qué actúan o cuál es su motivo para dejar de interferir si lo hacen, a quién apoyan o dejan de apoyar, seguirán un humano, los querrán, los amarán, o incluso qué pasaría si estos dioses se dan cuenta de que no son tan perfectos como lo creen. Hoy, chicos, vengo a explicaros las respuestas que sacamos a todas estas preguntas. Tocaremos temas tales como la naturaleza de los dioses, su jerarquía divina o incluso su legado en el mundo. Con todo eso en mente, chicos, vamos a ello. Bienvenidos seáis al segundo stream de la Era de las Leyendas. Bien, entonces chicos, ¿cómo empezamos a abordar este punto? Lo primero es una premisa muy importante, el sistema divino y su influencia en el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en un bloque que no solamente define dioses, sino que pretende convertirse en la pieza instrumental del mapa y del conflicto del mundo, ya que a partir de aquí es desde luego donde nacerán todas las regiones, razas, historia y mitología de nuestro mundo. Bien. Entonces, con todo eso cuenta, punto número 1, la naturaleza de nuestros dioses, qué son y cuál fue su origen. Bien, si algo tenemos claro es que los dioses existen antes del mundo, viven en un plano, en un mundo de dioses aparte, que posiblemente igual en algún momento de la historia abordemos y exploremos. Y estos dioses en algún momento dado, por aburrimiento o impulso emocional o deseo de intervenir en algo cambiante, deciden crear el mundo, ¿vale? Entonces estos dioses son seres conscientes con cuerpo, personalidad y voluntad clara, muy parecidos en este aspecto a los humanos. No son energías flotantes ni abstracciones, son figuras expresivas y emocionalmente activas. Tienen una verdadera forma que habita en su plano, pero en nuestro mundo podrán llegar a manifestarse de múltiples maneras, encarnándose como avatares, actuando mediante beneficiados o bendecidos, o incluso en algún momento llegar a adoptar formas humanas. Y entonces, estos dioses que los estamos elevando a un estrato superior, ¿qué pasa con ellos? ¿Son eternos? ¿Son cíclicos? ¿Pueden morir? A priori son inmortales, pero podrían llegar a ser asesinados, reemplazados o incluso simplemente desaparecer. Esta es una condición que en un futuro en la historia puede abrirnos puertas a ascensos divinos, descensos divinos, usurpaciones o legados diferentes, que cada uno al final puede ser explotado según nos convenga. ¿Cuánta cantidad de dioses podrá llegar a haber? Bueno, pues establecimos que un número finito, evidentemente, nos establecerá como algo infinito, pero al fin y al cabo crearemos y pondremos los que nos haga falta según la necesidad de la historia. Y luego, respecto a sus esencias y sus poderes, establecimos que cada dios posee una esencia emocional principal y previa a la creación del mundo. Al crear el mundo, esta se manifestaría de una forma de poder muy concreto o en un tipo de magia especializada.
Es decir, el poder no es algo que ellos eligen o entrenen, sino que se revela conforme quiénes son. Ejemplo, un dios burlón o un dios mentiroso no aprende magia ilusoria, sino que su alma genera ese tipo de magia al tocar el mundo. Bien, chicos, punto número 2, estructura divina, jerarquía de los dioses, su huella en el mapa. No vamos a establecer en un principio ningún dios mayor dentro de todo el mundo. De hecho, no queremos establecer un tipo de jerarquía clara que establezca unos dioses encima de otros respecto a poder o importancia innata. Pero sí que podremos hacer una jerarquía que variará más en base a su intervención en el mundo. Algunos dioses podrán adquirir respeto u otro tipo de sentimientos hacia ellos en base a su actividad en el mundo, su visión más dominante o su actitud más dominante con el planeta. Pero no sería una estructura oficial. Esto permitiría que el liderazgo o el temor sea una decisión emocional o cultural y no algo simplemente antológico o que viene de por sí de los dioses. Se lo han ganado. Entonces, calificaríamos que todos los dioses son iguales en esencia, es decir, al fin y al cabo los podríamos jerarquizar pues de una forma tanto pues como dioses pasivos o activos, dioses vinculados a regiones o no vinculados a nada, dioses errantes, pero nunca dioses primarios, secundarios o algo así, o dioses primigenios, creados, no. Todos tienen a priori la misma condición. Todapié, esto nos genera una taxonomía divina emocional, se calificaría el término, que no mide su poder, sino su modo de intervención. Esta jerarquía daría lugar a vínculos, organizaciones entre los dioses. Nos gustó la idea en el directo de establecer que existan una especie de agrupaciones voluntarias en el mundo, que pueden ser reflejo de relaciones emocionales fuertes de los propios dioses o forjadas en el mundo que luego se trasladarían a la Tierra, forma de mitos compartidos, linajes o culturas enteras. Es decir, traduciríamos en ciertos dioses o en ciertos cúmulos de dioses que establecerían ciudades en el mundo que fuesen una representación de ellos mismos y abarcarían toda la región, toda la ciudad o todo el país entero. Y luego lo mismo con los humanos, es decir, algunas alianzas entre humanos por creencias a los dioses podrían dar lugar a familias divinas reales enteras, que a lo largo del tiempo tanto los padres como los hijos están siendo sucesivamente bendecidos por el mismo Dios gracias a su lealtad. Todo esto junto nos permite narrar la creación de los dioses, naciones enteras o incluso civilizaciones a partir de pactos o grupos de dioses. O sea, exploramos la idea de que algún dios en algún momento pudiese dejar alguna huella especial o algún fallo a la hora de crear a los humanos y que eso genera una división entre los humanos y entre los dioses, pero no establecimos nada más allá. Sí que, por ejemplo, dijimos que podrían llegar a existir dioses que están ausentes, dioses caídos o dioses sellados. Pero como lo digo, todo esto son ideas al aire para darle formas en un futuro. O incluso también más profundas, tales como hermanos reales o hermanos en dioses, duplas conceptuales emocionales, que surjan a raíz de dioses que representen lo contrario, o lo mismo. Entonces se pelearían por la representación de una misma emoción o incluso la llevarían juntos. Todo este modelo divino estuvimos construyendo de esta forma, buscándonos alejarnos del típico panteón divino de todas las películas, intentando darle un ecosistema a estos dioses mucho más emocional y mitológicamente evolucionado o evolutivo. Ya que, como hemos dicho, no hay jerarquía, todos los dioses están sujetos a historia y consecuencias, y las relaciones entre ellos no son un dogma, son un drama. Por último apartado, tocamos todo lo que vendría a ser la relación con los mortales y como el legado de estos con los bendecidos, los conflictos y qué lugares o qué cosas generaría esto. En su relación con los mortales, cómo afectan a los humanos, los bendicen, los castigan o los ignoran. Un poco de todo, como bien venimos diciendo. Evidentemente existirán mortales que rechazarán la voluntad divina. No todos igual lo rechazan activamente, pero hay algunos que a priori querrían o preferirían no ser bendecidos. Aunque habrá quienes sí los combaten abiertamente. También podríamos establecer culturas enteras que por el motivo que sea no establezcan o no adoren a ningún dios, porque se estén habitando en una zona del planeta en que directamente los dioses hayan perdido interés en ella, la hayan abandonado o de primeras nunca la hayan bendecido. Por esto mismo estableceríamos que a priori no hay consecuencias negativas o castigos por no honrar a un dios, sobre todo si ese dios de primeras no se ha fijado en ti. Tú no tendrías por qué activamente ir en búsqueda de
la bendición de un dios. Pero probablemente normalmente ocurriose, ya que la gente pues lo considera como una ventaja, que al fin y al cabo la capacidad de hacer una magia, sea cual sea, mucha gente la encontraría atractiva. Por ello, a priori no habría mortales capaces de lograr o enfrentar con éxito a un dios. Eso sí, probablemente nos gustaría abordar justo este tema más concreto en nuestra historia principal y podría llegar a ser una historia de cómo alguien consiguió esto. Pero hasta que alguien lo consiga de verdad, ha podido haber intentos. ¿Qué precio se paga por intentar ir en contra o agredir a un dios? Pues en general cosas más directas como rechazo social, una corrupción mágica en sus poderes, perder la humanidad o incluso convertirse en algo no mortal, en algo un limbo entre humano y dios, pero no se harían tales castigos en un principio como la muerte. Vale, y por último, a modo de contenido extra final, chicos, no lo teníamos planeado en el guión del stream original, pero a raíz de conversar salió y nos paramos a dar nuestras primeras pinceladas o nuestros primeros nombres a ciertos dioses por probar. Y como siempre resulta interesante, ya que al fin y al cabo, como bien sabéis, queremos aprovechar y crear muchos dioses basados en cosas que conozcamos o que nos gusten o que nos inspiren. ¿Todo esto qué quiere decir? Pues que empezamos ya a buscar personajes de nuestras obras de ficción favoritas, intentamos darles una vuelta de tuerca o intentamos desarrollar sus conceptos adaptados a nuestra obra para poder transformarlos en dios. Por ejemplo, yo como gran fan de Zelda que soy, establecí que me gustaría que hubiese un personaje basado en Link de los videojuegos de Zelda. Y por ejemplo nos pusimos a decir pues que Link podría ser un personaje que inspiraría un dios del valor. Y que su rol o su concepto inicial sería poder dar poder a gente que mostrase grandes actos de coraje. Lo mismo, por ejemplo, que otra serie que me encanta, Luffy de One Piece, pues podría ser un dios inspirado o que estuviese inspirado en un dios de la imaginación o de la libertad, con un rol o un concepto inicial de poder dar simplemente una energía explosiva, mágica o caótica a la gente que intentase liberar a gente. También hablamos de Rick y Morty, como una especie de dios del caos trascendental. Sería un dios que rechazaría obedecer y rechazaría que le obedezcan, pero si consigues su acceso a él, te daría un poder absoluto. Establecimos que también nos gustaría igual poder poner a alguien basado en Dumbledore o en el universo de Harry Potter, una especie de consejo divino de sabiduría o de magia, pero no supimos darle un enfoque mayor. Y desarrollando la idea que en algún momento hemos hablado de generar agrupaciones de dioses, por ejemplo, si más adelante nos gustaría incluir la mitología griega, pues los dioses que inspiramos en la mitología griega los haríamos agrupados en una ciudad o algo así, como propiamente se establece la mitología griega. Pues bien, buscando agrupaciones de esa idea, se nos ocurrió expandir la idea de Luffy mucho más allá e inventar una agrupación de dioses que serían pues los dioses del viaje o los dioses de la aventura. Serían unos dioses inspirados en Luffy y su tripulación, como bien hemos dicho, estableciendo por ejemplo a Luffy como el dios de la imaginación y de la libertad, y luego acompañantes suyos como por ejemplo Nami, que es la que ocupa el puesto de navegante en su banda, pues sería la diosa del clima o la diosa de la navegación o de la orientación, cosas de ese estilo. Y sería un grupo de dioses que van en un barco navegando por el mundo, liberando zonas o yéndose de fiesta o cosas que encarnarían la esencia de la banda del sombrero de paja de Luffy en One Piece. Chicos, y con eso lo tenemos todo por hoy. Estamos creando un mundo donde los dioses no están muertos, están ahí. Y como en toda buena historia de fantasía, cuando los humanos empiezan a recordar partes de lo que fue olvidado, ya nada volverá a encajar como antes. Hoy solo hemos tocado la superficie de todo esto, pero en este tema aún quedan infinidad de temas igual de importantes que abordar e igual de bonitos. ¿Qué ocurre cuando un mortal consigue usar la magia de los dioses sin permiso? O siquiera si puede hacerlo. ¿Qué tipos de relaciones generaremos entre ellos? ¿Habrá amor? ¿No habrá amor? ¿Habrá sentimientos? ¿O cuál es la consecuencia de que un dios deje una cicatriz o una marca en nuestro mundo? Si todo esto te ha hecho pensar, te ha hecho imaginar, es que vamos por el buen camino, es que estamos siguiendo el objetivo principal de este proyecto, que es disfrutar creando mundos. No estamos escribiendo una simple historia, estamos creando un mundo juntos desde cero. ¿Y qué hay más bonito para ello que simplemente imaginar y dejar que todo lo que está entre nosotros salga afuera? Así que ya sabes, si tu mente te pide crear más, imaginar más, este es tu sitio. Te espero en los directos todos los domingos a las 6 de la tarde, donde tratamos toda la información mucho más desarrollada. Y recuerda,